Como saben, me tomo muy en serio el contenido que les traigo en este canal. Paso horas y horas frente a la computadora investigando y repasando la información del próximo video que haré. Y para su buena suerte encontré una gran cantidad de temas de los cuales quiero hablar, así que no se librarán de mí tan fácil. Aquí podré hacer el mismo chiste rancio sobre el contenido que les debo, pero para su información ya ando tomando listas sobre los temas de los cuales prometí hablar hace tiempo, y los traeré al canal próximamente, aunque ustedes no lo crean. Además, pienso retomar algunas secciones que pensé que estaban muertas y reestructuraré otras para ampliar aún más el contenido. Y todo esto, ¿por qué no los cuentas?, se estarán preguntando. Pues no lo sé. A ver, tengan tantita paciencia, hombre, que ustedes son los únicos con los que hablo regularmente, además de mis perros. Por algo están suscritos al canal, ¿no? Y si tú no lo estás, pues ya te estás tardando. Dejando mis delirios y baja vida social de lado, hoy hablaremos de un tema que en lo personal ya le traía ganas desde hace tiempo, porque como saben, y si no se los explico, estos tutoriales también me ayudan a mí porque le doy nombre a todas las tonterías que pasan por mi cerebro a la hora de dibujar. Y como pudieron ver en el título del video, del tema que estoy hablando son las luces y las sombras. A grandes rasgos les daré algunos consejillos para poderlas aplicar de forma correcta sobre varios elementos en diferentes escenarios, porque la luz y las sombras son las que denotan a la imagen de ese contraste necesario que necesita nuestra vista, pues para poder ver, valga la redundancia. ¿No me creen? Bueno, ¿qué pasaría si estuviéramos en una habitación donde la luz es demasiado intensa que hace desaparecer a las sombras? Exacto, no veríamos nada. De forma contraria, si estamos en una habitación donde no entra ni un rayo de luz, ¿qué pasaría? Efectivamente, no veríamos ni madres. Entonces, para poder ver algo, necesitamos cierta variación en la luminosidad del entorno para saber qué está pasando. Ahora, hay otros conceptos que también ayudan a complementar esta parte de las luces y las sombras, como el tono, que es básicamente el color en sí, o la saturación, que habla de qué tan puro es dicho tono. Y después está la luminosidad, que es qué tanto blanco o negro se le agrega al tono, o sea, qué tanta luz u obscuridad hay en nuestro lienzo. Y si bien todos estos conceptos son importantes, no entraremos en profundidad en el tono ni en la saturación, porque me reservo esa parte de información para el video de la teoría del color. Así que para no tener problemas con el color y todo eso, hagamos lo siguiente. Mucho mejor, ¿no? Y aunque no lo crean, esta es la mejor forma de iniciar a hablar de las luces y las sombras. Porque algo que suele decirse en el mundo del arte y del diseño es que si sirve en blanco y negro puede servir a color. Ya que si somos capaces de representar formas y figuras con solo el blanco y el negro, cuando tengamos una gama de tonos más amplia, podremos lograr una mejor expresividad. Un ejemplo de todo esto son los mismos mangakas. Varios de ellos, como Yotsuke Murata, de por sí solo con los blancos y los negros logran hacer obras muy chulas, pero cuando aplica color en portadas o en ilustraciones, las dota de otra vida y no sientes que su estilo cambia o es otro. Entonces, para lograr esto se estarán preguntando qué es lo que debemos hacer. Exacto, leer la Divina Comedia. Dejando de lado la recomendación literaria del mes, para entender las luces y las sombras debemos de entender cómo representamos la luminosidad sobre el papel. Y de todo lo que veremos sobre este tema, este es el paso más sencillo porque más que nada se trata de acostumbrarnos a saber cómo pasar del blanco al negro, que serían esos diferentes tonos que nos darían las variaciones de luminosidad. Para lograr todo esto debemos familiarizarnos con los diferentes tipos de grises que existen entre estos dos tonos. Una forma sencilla de hacer esto es ir de menos a más, o sea, ir separando el negro y el blanco en varias intensidades de grises, empezando por uno que no esté tan inclinado hacia un lado ni hacia el otro. Teniendo este tono de gris para acortar aún más la distancia entre el blanco y el negro, debemos hacer exactamente lo mismo, encontrar un tono nuevo de gris que esté entre el primero que obtuvimos y entre el blanco y el negro respectivamente. Haciendo esto de forma sucesiva, podremos tener una buena cantidad de variaciones de gris para formar un espectro de luminosidad casi perfecto. Y digo casi porque una versión completa con todos los tipos de tonos de gris sería un degradado de este estilo. Y yo los invito a que identifiquen cuántos grises hay por su cuenta.
En resumen, un chingo. Sin embargo, lo que buscamos con este ejercicio es principalmente ejercitar a nuestro ojo a diferenciar entre varios tonos de grises, incluso entre los que parecen ser el mismo tono, para que así poco a poco logremos obtener degradados más finos. Claro, pueden usar cualquiera de las dos formas para representar las variaciones de gris, dependiendo, como siempre, del estilo que manejen. Pero, algo que debemos de entender es que independientemente de cuál de estos dos métodos de representación nos guste más o nos guste menos, cada uno de ellos representa dos manejos de la luz distintos. Estos dos conceptos son ambas caras de una misma moneda porque son las dos formas de representar cómo la luz se proyecta sobre los objetos, así que procederé a explicarles cada uno de ellos. Luz ambiental es aquella cuya función es iluminar un espacio de forma general, o se hace que todo esté iluminado parejo, como la luz del sol o los focos de techo que podemos encontrar en habitaciones cerradas. Luz directa es aquella que está dirigida de forma artificial hacia un objeto para iluminarlo de alguna forma en específico, como las lámparas, linternas o luces de mesa. Cada una de estas luces se representan de diferente manera en los objetos que iluminan. La luz directa se proyecta de una manera sutil como un degradado y la luz directa como una sombra mucho más marcada. Facilito, ¿no? Bueno, igual como un tip extra para saber bajo qué otro contexto se pueden generar sombras sutiles o muy marcadas, tomaremos en cuenta lo siguiente, que es la distancia. Si el objeto está muy lejos de la fuente de luz, las sombras sobre él serán mucho más difuminadas. De forma contraria, si el objeto está cerca de la fuente de luz, su sombra será mucho más marcada. Teniendo todo esto en cuenta, lo siguiente es que practiquen estas formas de representación de las sombras sobre los objetos. Y quiero hacer énfasis que son sobre los objetos, porque las sombras proyectadas son otro show que veremos en otro video. Nah, se crean, lo veremos en un ratito más, pero antes que eso, falta que veamos cómo se representan las sombras sobre los objetos dependiendo de la posición de la luz. Parecerá algo obvio porque un aspecto que siempre tenemos en cuenta a la hora de poner luces y sombras es justo donde colocamos la fuente de luz. Curiosamente, la luz tendemos a ponerla normalmente de forma frontal y desde arriba porque somos unos básicos. Pero es importante entender que la luz puede estar detrás del objeto, posicionarse a un lado o al otro, o también incluso debajo del mismo objeto. Así que eso es lo que veremos de forma rápida en este apartado. Empezando con la iluminación frontal, que es aquella donde la fuente de luz está entre nuestra vista y el objeto. Se puede mover de arriba para abajo o de derecha a izquierda. Entonces, sabiendo esto, usaremos este esquema facilito donde podremos visualizar al mismo tiempo cómo es que la luz afecta la sombra de todos estos objetos. En este caso, la fuente de iluminación está justo enfrente de la esfera central, por lo cual la ilumina completamente a diferencia del resto. Otro aspecto que me parece interesante tomar en cuenta y del cual tal vez no se estén preguntando mucho es por qué la sombra tiene el tamaño que tiene en este ejemplo. ¿Que acaso no pueden haber sombras más grandes? Y esa es una muy buena pregunta a mí mismo. En resumen, esto depende del tamaño de la fuente de luz. Si es muy grande, la cantidad de luz será tanta que literal no habrá sombras. Pero si la fuente de luz es más pequeña, emitirá obviamente menos iluminación, entonces le costará mucho más iluminar aún más a los objetos. Por ende, las sombras serán mucho más amplias. Este detalle aplica a cualquier tipo de sombra y sobre cualquier objeto. Solo que lo incluí aquí porque no le iba a dedicar una sección entera al tamaño de las luces y las sombras porque es un dato bastante pequeño, como tu p***. Y creo que hasta acá ha estado facilito, ¿verdad? Sin embargo, donde algunos no tenemos mucha experiencia, incluyéndome, es cuando la fuente de luz está detrás del objeto. Para lograr esto no es tan sencillo como poner ahora las luces donde están las sombras y las sombras donde están las luces. Primero hay que empezar por lo básico, entendiendo que en este caso el objeto iluminado está ahora entre nuestra vista y la fuente de luz. De igual forma la podemos colocar arriba o abajo o a la derecha o a la izquierda. Entonces en nuestro nuevo esquema la fuente de iluminación estará detrás de la esfera del centro y la forma en la que reaccionará la luz en las diferentes esferas será de la siguiente manera. La luz ahora solo es un pequeño y delgado filito porque no puede iluminar la parte frontal de las esferas, porque debido al volumen de las esferas mismas, la luz no llega más lejos.
por lo menos en este ejemplo. Esto, al igual que en el ejemplo de la luz frontal, se ve así porque la fuente de luz es de un tamaño considerable. Si fuera una luz más pequeña, literal no se vería nada de ella sobre las esferas, y si fuera aún más grande, estos filos de luz de igual forma lo serían. Con estos dos esquemas podremos comprender de mejor forma cómo se comportan las luces y las sombras desde diferentes ángulos. Ahora lo siguiente sería explorar las sombras proyectadas. Como se le estarán imaginando, usaremos un elemento muy querido por acá que son las líneas de proyección y la perspectiva. Pero tranquilos, que ni puntos de fuga, ni líneas de horizonte, ni nada de lo visto en estos videos de perspectiva estará presente. Porque 1. Me da flojera hacerlos, y 2. No son tan necesarios para este tema en específico. Entonces usaremos una línea vertical con un punto A y un punto B. El punto A es la fuente de luz y el punto B es el lugar donde estaría el suelo. En pocas palabras, imaginen que es una lámpara o un poste de luz. Bueno, ahora colocaremos algunos cilindros en diferentes lugares y haremos lo siguiente. Pongan atención que habrá examen al final. Primero, desde la base de nuestro poste línea lámpara, haremos líneas de proyección hacia la base de cada uno de estos cilindros, pero extenderemos esta línea lo más lejos posible. Segundo, desde la fuente de luz haremos una línea pero que pase justo por el punto más lejano de la superficie del cilindro, o sea, aquí. Entonces haremos que esta nueva línea pase por estos puntos hasta que toque la primera línea de proyección que hicimos. Tercero, el lugar donde se cruzan ambas líneas de proyección será el lugar hasta donde se extenderá la sombra de nuestro objeto. Y listo, facilito, ¿no? Pues vamos a complicar este tema aún más. Si tenemos un objeto más grande y con caras regulares como un cubo, solo tenemos que repetir el mismo proceso que en el caso anterior, pero teniendo aún más en cuenta lo que dije en el punto 2 de ese ejercicio, donde las líneas de proyección tanto de la base como de la fuente de luz de nuestra línea poste lámpara tocarán los puntos más lejanos de nuestro objeto, tanto en la base como en su vista superior. Obvio, entre más complejo sea el objeto, habrá más puntos los cuales deben de tener en cuenta para las líneas de proyección. Ya para acabar con las líneas de proyección, este mismo método nos sirve para proyectar sombras de objetos sobre otros objetos. De nuevo tenemos nuestra lámpara línea poste, un cilindro y un muro. Lo que haremos es que la línea de la base seguirá la forma de la superficie de la figura sobre la cual se proyecta la sombra una vez que su dirección sea interrumpida por dicho objeto. Ya teniendo esto, solo nos faltaría hacer la línea de proyección desde la fuente de luz hasta cruzar con la línea de B. Igual la manera de práctica proyecta en la sombra de este muro para seguir acostumbrándose a hacer este tipo de representaciones. Aunque creo que exageré un poquito con la proyección de la sombra del muro, pero se entiende. Todavía no acabamos con las sombras proyectadas, pero tranquilos, ya acabamos la parte difícil. Y mejor también para mí porque ya me empezó a doler la cabeza. En este mismo video hablé de que si la fuente de luz está cerca de un objeto, su sombra se marcará aún más. Y si la luz está lejos de dicho objeto, la sombra se mostrará como una especie de degradado difuminado. Y esto también aplica para las sombras proyectadas, pero de una diferente forma. Así que explicaré cuándo es que una sombra está bien definida y cuándo no. La sombra tendrá una silueta más marcada cuando 1. La fuente de luz es muy intensa como para iluminar de forma uniforme al objeto, por ende obtendrá una sombra más sólida. 2. La fuente de luz está cerca del objeto. Y 3. Cuando la parte de la sombra proyectada esté cerca lo mayor posible al objeto o a la superficie donde se proyecte. En caso contrario, la sombra tendrá una silueta más difuminada cuando 1. La fuente de luz es muy débil. 2. La fuente de luz está lejos del objeto. Y 3. En la parte más alejada del objeto que genera dicha sombra. Facilito, ¿no? Experimenten con lo dicho en esta sección con situaciones o ejemplos de apartados anteriores y verán que si bien cada una de estas situaciones tienen reglas marcadas, todas ellas se complementan entre sí dependiendo de las necesidades que tengamos. Pero aún no acaba el video, gente. Vayamos a ver ahora la luz de rebote.
Si han prestado atención, el juego de luces y sombras ha sido bastante básico. A pesar de que al principio del video vimos esta parte de las tonalidades, no hemos hablado tal cual de ellas en su aplicación. Entendiendo que el negro es oscuridad total y el blanco la luz pura, a la hora de representar luces y sombras, los tonos grises juegan un papel fundamental para darle más vida a lo que dibujamos, porque no todas las sombras son uniformes. Y esto pasa gracias a los tonos de grises. Para que entendamos mejor esto, digamos que tenemos un cubo iluminado desde cierto ángulo. Esto generará sombras, pero en diferentes tipos de tonos. Primero tendremos nuestra sombra proyectada, la cual sufrirá un cambio de tonalidad donde la parte más oscura estará cerca del objeto que genera la figura, y la parte más iluminada será la que está más alejada del cubo. Ahora, ¿esto por qué sucede? En parte, pues gracias a lo que dijimos en la sección anterior, que depende mucho del tipo de luz y fuente de luz que tengamos, pero también por el principio de la luz de rebote. Entendamos primero que la luz es una onda que rebota en todas las superficies y hacia todas las direcciones, por lo cual las zonas más alejadas de esta sombra pueden ser fácilmente tocadas por luces que vienen de otras direcciones, aunque no vienen de forma tan directa. Entonces, al no ser la fuente de luz principal la que toca la superficie de forma directa, permite que se nos siga mostrando dicha sombra, aunque con menos intensidad debido a la luz de rebote. Ahora, como ya lo pudieron deducir, la zona más cercana al objeto es más oscura porque no le llega mucha luz de rebote. Facilito, ¿no? Segundo, tomando en cuenta la luz de rebote, las zonas del cubo las cuales no son iluminadas de forma directa por la fuente de iluminación tendrán diferentes tonos. Este lado es más claro porque le llega mayor luz de rebote que justamente choca en la superficie que lo rodea y se proyecta sobre esta cara del cubo. El lado más oscuro del cubo es así porque está orientado hacia donde está la sombra del mismo cubo, por lo cual sí capta luz de rebote, pero no tanta debido a que la sombra es la que absorbe parte de esa luz. Donde vemos más clara esta situación es en una esfera, porque podemos visualizar de mejor manera cómo su superficie pasa de un lado muy iluminado a uno más oscuro, junto con su luz de rebote, que se refleja en esta pequeña línea que acaricia la zona trasera de la esfera, que no es un blanco puro porque obviamente sí le está llegando luz de cierta forma, pero no es tan intensa porque no viene de la fuente principal de iluminación. Sin embargo, sí logra concentrarse una suficiente cantidad de luz para contrastar con el resto de la sombra. Facilito, ¿no? Ahora, teniendo todos estos principios presentes, ¿cómo los aplicamos sobre el cuerpo humano? Aclaración, esta sección podría llamarse sombras sobre superficies irregulares, pero ¿a quién quiero engañar? Acá lo que nos interesa es la anatomía y el cuerpo humano, vaya. Lo que veremos acá va aplicado en el cuerpo humano, pero sirve en cualquier superficie irregular. ¿Cómo logramos iluminar este tipo de superficies? Fácil, dividiendo los objetos en paneles. Ya vimos en un cubo cómo dependiendo de la orientación de sus caras tendrán diferentes tipos de tonos en su iluminación. Entonces este concepto lo podemos trasladar a otros objetos como una esfera, la cual si la dividimos en varios ejes tanto verticales como horizontales, podremos darle a cada uno de estos paneles un tono diferente. Entonces, para sombrear el cuerpo humano solo tenemos que trasladar este método a nuestras estructuras. Dependiendo de qué tan complejas o qué tan sencillas sean, pues será más complejo o más sencillo dividirlos en paneles. Pero sí tienen que ser conscientes de que las divisiones tienen que seguir la forma de sus volúmenes. Por eso es importante que usen sus propias estructuras porque solo ustedes saben qué show con ellas. Y esto sirve tanto para sombras con variaciones tonales como las que están viendo en pantalla o incluso para las sombras más simples. Y listo, esto es lo que deberían de tener en cuenta a la hora de aplicar luces y sombras. Siento que salió un video bastante cargado de información, pero de la buena. Sé que siempre les digo que no se queden solo con la información que les menciono aquí, sino que busquen lo que dicen otros autores sobre el tema del que hablamos, pero en especial con lo visto hoy, sí les recomiendo que busquen segundas opiniones porque es un tema tan extenso que estoy seguro que algunas cosas me las dejé en el tintero. De igual manera, ya saben, quédense con lo que les sirva no solo de mi video, sino de lo que vean de otros autores. Y recuerden, no se me estresen porque para ser mejores en lo que quieren deben seguir practicando y esforzándose. El dibujo e ilustración es una carrera de resistencia
no de velocidad, así que ténganse paciencia. Nos vemos, chai. Gente, antes que nada, es de mi agrado informarles que estaré en la Animole 2024. Este evento se realizará el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre del 2024 en el Salón Mexica del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center en la Ciudad de México. Tendré prints, stickers, playeras y arte original exclusivo a la venta por si alguien de ustedes quiere adquirirlo. Me haría mucha ilusión verlos por ahí. Ahora sí, nos vemos. Chao.